Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7:56 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia queremos saludar al ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, a propósito del anuncio que hiciera este jueves y que hoy se oficializará personalmente el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional del proyecto de ley de creación de oportunidades, la apertura a las inversiones, la reforma tributaria, un proyecto muy amplio, pero que merece su explicación. Y por ello reiteramos la invocación a la Asamblea que analice, que observe, si es del caso que proponga cambios, pero que genere el escenario para el debate y finalmente la aprobación. Señor ministro, desde el punto de vista de las inversiones, ¿cómo articular este proyecto de ley que se confía sea en ley y para que haya esta apertura que el presidente Guillermo Lasso siempre habla, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador? Buen día. Miguel, muy buenos días. Saludos a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por la entrevista. Y cae en un momento perfecto, ¿no es cierto? Justamente después de que se ha hecho ya el anuncio y el presidente estará presentando hoy en la tarde a la Asamblea la ley de creación de oportunidades, que justamente es la que marca el camino de lo que queremos hacer para poder atraer más inversiones, generar más empleo, generar más oportunidades para que el Ecuador vuelva a insertarse también en los mercados mundiales de forma rápida y acelerada durante los próximos 4 años. Esta es la ley que finalmente, Miguel, marca el camino de lo que tiene que hacer el Ecuador, una economía de tamaño mediano que tiene que ponerle en el centro del plan de desarrollo a todos los temas que tienen que ver con el emprendimiento, con la inversión privada, darle un rol importante al Estado, ¿no es cierto?, al gobierno desde el punto de vista de la protección social, pero no un Estado que busque ser un protagonista de las inversiones, un inversionista, sino que deje ese rol para que puedan ser los emprendedores, los artesanos, los exportadores y los comerciantes en términos generales para avanzar. Un tema muy importante, Miguel, quizás como una introducción, es que, como usted habrá visto, yo he estado en varios países durante las últimas 2 semanas. En Perú hace 2 semanas, estuvimos en México hace poco y regresando el día de ayer, de hecho en la mañana, en la madrugada desde Nueva York, los Estados Unidos, acompañando al presidente en su periplo por Naciones Unidas y también con ruedas de inversionistas y bancos de inversión y emprendedores a nivel internacional, inversionistas interesados en venir al Ecuador. Y esta información que hemos tenido de afuera es muy importante. Nos refuerza la idea de que estamos en el camino correcto, en el camino de abrir el Ecuador hacia el mundo, de traer más inversiones, de darle estabilidad y tranquilidad al inversionista local e internacional para que esto se pueda reflejar del punto de vista de tener más exportaciones, más inversiones, más empleo. Y esta ley que se presenta el día de hoy justamente es el culmino de una gran cantidad de trabajos que se han venido haciendo en los últimos años dentro del equipo del presidente Lasso y durante las últimas semanas justamente recogiendo toda la cantidad de artículos, cambios de leyes, cambios legales que tienen que darse para poder generar este plan de desarrollo económico que no es un plan tributario solamente, no es un plan laboral solamente y no es un plan solamente de inversiones, es un plan de desarrollo económico integral. Con esas consideraciones, ¿cómo aterrizar y lograr, primero, que el proyecto sea debatido y sea aprobado, y segundo, que esto genere esos resultados que espera el presidente Lasso? Sí, a ver, mire, había varias opciones, Miguel, ¿no es cierto? La primera opción era mandar solamente una reforma tributaria que mejore las condiciones fiscales, digamos, del Ecuador, que permita tener la sostenibilidad fiscal que se pide también a nivel internacional para que nos puedan seguir
prestando el dinero suficiente para los programas sociales, para el desarrollo, para mantener un gasto eficiente del sector público, y sin eso nos hubiese tocado salir a los mercados internacionales, conseguir más deuda internacional cara, etcétera. Entonces, dar un equilibrio era importante, pero si solo teníamos esa parte tributaria, creo que nos faltaban las otras dos partes importantes de la ley que, a mi juicio, a mi criterio, son las más relevantes. Primero, la reforma laboral. Un tema que ha sido cuestión de debate por décadas, Miguel, en el Ecuador, y que es un factor que nos resta competitividad, es la inflexibilidad que se tiene para poder contratar en el Ecuador, cuyo resultado se ve ahora más crítico que nunca en la pandemia, cuando tenemos 2/3 partes de la población, más del 60% de la población, que no tiene acceso a trabajo estable. Para ellos es esta reforma laboral. Para todos aquellos que no tienen acceso a un trabajo estable, que no tienen un sueldo fijo y que quisieran trabajar. Y para aquellas empresas que quieren iniciar, para aquellos emprendedores, para aquellas empresas que quieren ampliar sus plantas, sus inversiones, que tengan una opción de contratación que tenga, ¿no es cierto?, estándares internacionales, que sea tan fácil contratar como en otros países de la región, para poder equiparar de alguna forma niveles de competitividad. Esa es la segunda etapa. Y la tercera parte de esta ley es todo lo que tiene que ver con reformas que podemos llamarle a la competitividad, a la capacidad de atraer inversiones, a la capacidad de poder abrir mercados. ¿Por qué? Primero, porque vamos a reformar en forma importante todos los procesos que nos permiten atraer inversiones, firmar contratos de inversión. Estamos ampliando las funciones que tiene el Consejo Nacional de Atracción de Inversiones, facilitando ese proceso, quitando trabas para las inversiones que antes eran dirigidas a dedo, solo para este sector, etcétera y demás. Ahora esos beneficios tributarios van a existir para todos los sectores. Un segundo rubro de cambios importantes, zonas francas. Las zonas francas son mecanismos que permiten atraer inversiones locales e internacionales en ciertas zonas específicas del país. Esto no existía en el Ecuador, se había reformado y cambiado los sistemas durante el gobierno antepasado, y es un mecanismo que creemos que es muy importante para atraer inversiones y reactivar ciertas zonas económicas y ciudades importantes en el país. Zonas francas de turismo, zonas francas de logística, zonas francas aéreas, zonas francas de salud, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos inversionistas a nivel internacional interesados en invertir en zonas francas con esta ley que estamos cambiando. Y dentro de los temas de inversiones también, muy importante, el poder terminar de abrir todo lo que tiene que ver con nuevos mecanismos financieros y el sector financiero a la inversión internacional. En el periplo que yo le decía a Miguel que hemos tenido en Perú, en México, en Estados Unidos, hemos encontrado que hay fondos de inversión importantes que quieren venir al Ecuador, bancos que podrían venir acá, podrían comprar incluso el Banco del Pacífico y venir a invertir en bolsa, pero por las restricciones que hay en la ley, ¿no es cierto?, en el tema financiero, no podían hacerlo. Estamos haciendo cambios puntuales en la definición del sistema financiero, ¿no es cierto?, para que esas empresas de inversiones puedan venir al Ecuador y que también puedan firmar contratos de inversión que antes estaban excluidos todos los temas financieros de esta figura que existe. Así que la idea es irle convirtiendo a un hub financiero, al menos a nivel latinoamericano o andino, al Ecuador, en base a la capacidad muy fuerte que tenemos del dólar y ahora una ley que genera esta estabilidad que se estaba buscando a nivel internacional. Ministro Prado, siendo importante el tema de la inversión en el Ecuador, usted se ha referido a uno de los temas también de capital importancia, como es los mecanismos financieros. ¿Cómo afrontar internamente esto que se ha venido hablando en medio de la reforma tan amplia que requiere el Ecuador? El tema de la banca, los créditos, tasas de interés. Hay sectores que han aportado mucho a la generación de empleo, como es la construcción, pero también plantean que se resuelva eso. Siendo un motor de la economía, no ha sido nombrado este importante sector. ¿Cómo articular también con este sector? Fíjese Miguel, primero en los últimos meses ya hemos comenzado a ver una reducción paulatina, ¿no es cierto?, de las tasas de interés generales agregadas en la economía. Ahora, esto no es suficiente. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que bajen más las tasas de interés? Tenemos que bajar el riesgo país.
El riesgo país en el Ecuador ha bajado, ¿no es cierto? Está por debajo de los 1.000 puntos, está alrededor de los 750 puntos, pero si lo comparamos todavía con otros países de América Latina, con Colombia, con Perú, nuestros vecinos, sobre todo en el caso del Perú, que tiene un gobierno hoy por hoy que no es lo más amistoso a las inversiones, a la empresa privada, etcétera y demás, sin embargo, sigue teniendo un riesgo país más bajo que el Ecuador. ¿Por qué se da eso? A pesar de que nosotros tenemos un gobierno amistoso a las inversiones, a la empresa privada, que da certidumbre, ¿por qué no baja más el riesgo país? Porque lo que estaban esperando los inversionistas internacionales era justamente poder ver esta ley que estamos por presentar a la Asamblea. En esta ley se generan las condiciones fiscales, laborales y económicas para que el Ecuador pueda realmente cambiar su modelo de desarrollo. Una vez que hagamos eso, el riesgo país va a bajar, vamos a tener más flujo de inversiones al Ecuador, vamos a tener inversiones de capital, es decir, de capital extranjero, de banca extranjera y demás, que pueda venir al Ecuador y ofrecer mayores opciones de desarrollo dentro del sistema financiero. Y esto es lo que va a hacer bajar las tasas de interés, algo en lo que nosotros no creemos, ni en el sistema financiero, ni en la economía real, ni en ningún sector, es que las fijaciones de precios y las restricciones a la oferta y la demanda tienen que venir por un decreto, tienen que darse por condiciones de mercado. Eso es lo que nosotros creemos. Y por lo tanto, estamos creando esas condiciones en este proyecto de ley y en otras reformas a través de las juntas de regulación financiera y regulación monetaria que justamente están por crearse ya finalmente en el proyecto de ley que se aprobó justamente a finales del gobierno anterior y se están creando ya esas juntas, las condiciones para que las tasas de interés sean mucho más adecuadas. Y esto es un camino, digamos, hacia ese proceso de la competitividad, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir caminando. El tema del sector de la construcción, le decía al ministro Prado, ¿cómo se va a articular siendo un motor de la generación de empleo? Mire, Miguel, uno de los sectores hay dos sectores que han sido los más golpeados en la economía durante la pandemia. El sector de la construcción y el sector del turismo. Y podemos agregar un tercero, que ha sido el sector del transporte. Esos son los sectores que mayor nivel de caída de ventas, de ingresos, de desempleo han generado durante esta pandemia, ¿no? Ahora, para todos estos tres sectores estamos viendo que la reactivación económica productiva que estamos ya comenzando a sentir, que falta muchísimo más, les está comenzando a dar más espacio para desarrollarse. Por ejemplo, en el sector de transporte, simplemente el hecho de que hayamos podido regresar a clases, abrir las universidades en base al muy exitoso proceso de vacunación, pues ya permite que todo el encadenamiento alrededor del transporte vaya mejorando. En el tema de turismo, ya hemos visto, reducción al ISD para las aerolíneas. Hay varios incentivos del sector turístico en esta ley que se están proponiendo que van a generar más reactivación productiva e incluso espacio para pagos de deudas y demás que se van a beneficiar en forma muy importante y vienen a varios temas de reactivación turística importantes por ahí. Y el tercero que usted menciona, Miguel, el tema de la construcción. Sin duda que si es que logramos reactivar la construcción, la infraestructura, etcétera y demás, vamos a tener una generación de empleo mucho más adecuada. ¿Dónde estamos apuntando ahí? Ahí estamos apuntando a las concesiones, a la alianza público-privada, a las inversiones, que el plan de gobierno que hemos propuesto en el plan de desarrollo que se propuso justamente a inicios de esta semana con metas muy claras, nos dice que queremos generar inversiones privadas por 30,000 millones de dólares. Miguel, esto no es un error. Esto significa 30% del PIB en generación de ¿En qué tiempo? inversiones. ¿En qué tiempo? Durante los próximos 4 años. Durante los próximos 4 años, una generación del 30% del PIB en inversiones. Vamos a duplicar la inversión extranjera directa. Vamos a hacer concesiones de alianzas público-privadas y dicho de paso, Miguel, en este proyecto de ley es donde se facilita justamente esa generación de inversiones. El sector construcción, el sector inmobiliario, es el que más se va a beneficiar una vez que haya esa reactivación y esa atracción de inversiones, porque esas inversiones van a venir al sector petrolero porque quiere generar más infraestructura, al sector minero que va a requerir más carreteras, más infraestructura, y al sector logístico que evidentemente va a ayudar a la reconstrucción. Y una vez que tengamos esta reactivación que se comienza a sentir, porque tiene que ser mucho más fuerte aquí en adelante, todos los sectores van a comenzar a beneficiarse de ella. ¿Cómo está la imagen internacional del Ecuador, usted que ha recorrido en los últimos días por varios países, que permita precisamente que haya inversión y haya seguridad? Mire, Emil, le voy a resumir esto con la frase que me la han dicho varios empresarios, sobre todo en el Perú, ¿no? Y algunos también en México, y es qué envidia del Ecuador.
Uno dice, ¿cuándo hemos recibido un comentario, un halago, digamos, como este en el Ecuador, que nos vean como una envidia en América Latina? Bueno, esto es real. ¿Qué envidia significa? Por dos elementos. Primero, por el proceso de vacunación tan exitoso y segundo, por el modelo de desarrollo y económico que está planteando el gobierno actual. Primero, el proceso de vacunación. Miren, en el Ecuador nosotros ya estamos, esto es como una noticia vieja, ¿no es cierto? La vacunación ya pasó, logramos la meta que parecía imposible de los 9 millones de personas vacunadas durante los 100 primeros días con 2 dosis. Esto nos ha llevado por encima del 55% de vacunación de la población total. Ahora, ya en el Ecuador esto, como le digo, es noticia vieja. Cuando uno va a otros países, a México, a Perú, a otros países de América Latina, están recién en el 20-25% del total de la población. Este es un efecto para la reactivación productiva inmediato. Ahí está el primer punto que nos dicen que envidia. Y el segundo punto más importante es que finalmente tenemos un gobierno que genera las condiciones suficientes de confianza a nivel local e internacional para que tengamos una oportunidad de desarrollo como pocas veces en la historia ha tenido el Ecuador. Se nos suman los astros también, digamos, Miguel, a nivel latinoamericano, porque mientras hay varios gobiernos en América Latina que están buscando caminar hacia encerrar más su economía, abrir menos las oportunidades de las inversiones y que no son tan favorables a la empresa privada, el Ecuador está con un discurso y unas medidas a través de esta ley de oportunidades que van a atraer esa inversión. Por eso es que en el periplo que hicimos por México, por Perú, por Estados Unidos durante estas semanas, hay una gran cantidad de inversiones internacionales que antes no estaban mirando al Ecuador y que ya se están interesando en nuestro país. ¿En qué sectores? Sin duda en el sector petrolero, sector minero, pero también los sectores de pesca y acuicultura y los sectores agroexportadores. Ahí tenemos una gran cantidad de oportunidades de poder traer inversiones de Chile, de Perú, de Colombia, también de México y sin duda de los Estados Unidos para que vengan al Ecuador y sean esas las que generen empleo. De alguna forma, Miguel, yo sí creo que estamos en el Ecuador como estaba Costa Rica hace 30 años, como estaba Colombia hace 20 años y como estaba Perú hace 15 años. Una oportunidad de darle la vuelta a los temas de emprendimiento, de inversiones y cambiar definitivamente el modelo de desarrollo que era tremendamente estatista, tremendamente proteccionista, que no generaba oportunidades, por un modelo centrado en crear oportunidades de largo plazo, más competitividad, más atracción de inversiones, sin olvidar la protección social y el rol que tiene que tener el gobierno. Desde ese punto de vista, este es un gobierno y nuestro plan de acción es muy pragmático, digamos, ¿no? En ese sentido. Ministro Prado, ¿qué espera de la Asamblea Nacional? Espero primero, ¿no es cierto?, que haya un debate de altura, que el proyecto no sea rechazado sin ser revisado, que podamos tener un diálogo, digámoslo así, pragmático, democrático, en los canales que corresponden y que podamos analizar todos los elementos de este proyecto de ley. Mire, yo he comenzado a ver el debate en redes sociales hoy, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es el principal debate que comenzamos a ver desde la noche de ayer, que el presidente ya anunció algunos de los elementos que van a estar en este proyecto de ley. Y todo se enfoca solamente en el tema tributario. Y claro que hay un aumento del 0.7% de impuestos, pero todo esto se compensa con varias deducciones de impuestos, eliminación, por ejemplo, de este impuesto que era tan dañino y tan perverso para la microempresa del 2% y del RICE, se está eliminando y se está cambiando por unos impuestos mucho más sencillos que nos van a permitir tributar. Por ejemplo, las empresas, ¿no es cierto?, que vendan de 0 a $20,000 solo pagarán $60, nada más de tributos, no van a pagar nada más. Y esos son los emprendedores que antes estaban afectados por este impuesto del 2%, que era tremendamente complejo. Otros elementos que espero yo que se puedan debatir, no solamente nos enfoquemos en el tema tributario, en el tema fiscal, que es importante sin duda, pero hay todo el componente laboral y está todo el componente de inversiones y de generación de competitividad y atracción de inversiones y generación de acuerdos comerciales. Creo que este proyecto de ley es suficientemente complejo, suficientemente amplio y abarcativo para que la Asamblea se dé el tiempo de poder analizarlo, que nos inviten a los ministros, ¿no es cierto?, a poder dar nuestra opinión en las diferentes mesas de trabajo y que finalmente sea aprobado. Porque si es que no es aprobado, no podremos tener los mecanismos para, después de haber pasado por el proceso de vacunación, enfocarnos en lo que realmente queremos. Generación de empleo
y generación de inversiones locales y extranjeras, que es el camino correcto a seguir. Así que, digamos, yo lo único que pediría es diálogo y madurez a todo nivel, a nivel gremial, a nivel empresarial, a nivel gubernamental y a nivel político, para poder debatir con altura esta ley. Bien, la pelota va esta tarde a la Asamblea Nacional y esperamos las respuestas desde ese órgano de legislación. Al señor ministro de Comercio Exterior y de Producción, Julio José Prado, muchas gracias la atención a la revista de Opinión Democracia. Miguel, solo un mensaje final, decirle que a veces cuando estamos dentro del Ecuador nos convencemos del mensaje propio que tenemos, ¿no es cierto?, ya sea positivo o negativo, pero es cuando uno va al exterior también y ve con los ojos que nos ven desde afuera, cuando uno se da cuenta de las oportunidades que tenemos. Y esta es la oportunidad del Ecuador. Este es el momento del Ecuador para posicionarse a nivel internacional, para abrir mercados, para abrir acuerdos comerciales y atraer esas inversiones que tanto requerimos. Si nos ponemos de acuerdo de la misma forma que nos hemos puesto durante estos 100 primeros días y avanzamos en colaboración público-privada, con los temas tributarios, con los temas laborales y con los temas de inversiones, esta ley nos puede dar una oportunidad que no habíamos tenido nunca antes en el Ecuador. Muchas gracias a Julio José Prado, ministro de la Producción y de Comercio Exterior. 8:17 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y en la revista de Opinión Democracia volvemos con un panel para hablar precisamente de este proyecto de ley del Ejecutivo que va este viernes a la Asamblea, con 3 invitados: el presidente de la Federación de Industrias del Ecuador, presidente de la Cámara de Industria y Producción, Pablo Zambrano; el presidente del Parlamento Laboral, dirigente sindical, Fernando Ibarra; y el presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Un 69% de los quiteños siente que la ciudad